Un 9 de Av, que equivale al 6 de agosto más o menos del año 586, los babilonios destruyeron el primer templo de Jerusalén. Fue arrasado el templo de Jerusalén. Pero luego de eso, el pueblo judío estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Babilonia es la actual Irak, la tierra donde hoy en día se vive un verdadero polvorín bélico que amenaza contagiar a todo el mundo y la región. Allí el pueblo judío estuvo cautivo 70 años. Esos 70 años no había templo en Jerusalén. Luego de esos 70 años, los judíos regresamos a Tierra Santa. Y en la época de Nehemías, Esdras, Ageo, Malaquías y otros más, se edificó un segundo templo en la ciudad de Jerusalén. La reconstrucción del segundo templo, descrita por muchos profetas. Ese templo de Jerusalén, pero tuvo algo muy curioso, ¿sabe usted? Cuando llegaron los judíos de Babilonia, vieron la piedra de 180 toneladas sobre el monte Moriah, cuenta la historia judía, no la Biblia, esto está en la historia de Israel, y vieron que esa piedra era gigantesca. Muchos dijeron, ¿y esta piedra qué hace acá? Ignorantes de lo que antes había ocurrido en ella, tal vez. E intentaron remover la piedra y se dieron cuenta que si movían esa piedra de 180 toneladas, todo el monte se venía abajo. Escuche bien. Entonces, los sabios, entre comillas, de aquel tiempo, decidieron construir el segundo templo de Jerusalén, no alrededor de la piedra como el primer templo, sino que decidieron construir el segundo templo de Jerusalén junto a la piedra, junto a la piedra. Curiosamente, esto es lo que profetizó el rey David cuando dijo, la piedra que los edificadores desecharon era la cabeza del ángulo. Ellos ignoraban que al hacer eso estaban cumpliendo una profecía lanzada por el mismo rey David, quien anunció que el segundo templo sería reconstruido, pero junto a la piedra y no alrededor de la piedra, que se llama piedra del fundamento, de la cual fue fundado el mundo, de la cual ya hemos hablado en su momento. Esa piedra tiene un valor preponderante para la historia de Israel. El segundo templo fue construido junto a esa piedra, pero no obstante el profeta Ageo habló de ese segundo templo. Y dijo Ageo lo siguiente en el capítulo 2, haré temblar a las naciones y vendrá el anhelado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. ¿Cuál casa? El segundo templo de Jerusalén. Así ha dicho Adonai de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa, del segundo templo de Jerusalén, el primero fue el de Salomón, el segundo fue el de Nehemías, Esdras y demás, será mayor que la primera, ha dicho el Señor, y daré shalom en este lugar, daré paz, dijo el Señor. Quiero que me entiendan esto. ¿Cómo puede ser posible que acá Ageo, de parte de Dios, anuncie que la gloria postrera del segundo templo sería mayor que la primera, cuando todos sabemos, históricamente, que el templo de Salomón fue el templo más hermoso que existió en Israel, y que el templo que narra Ageo fue un templo bonito, pero no hermoso como fue el primero? Entonces, ¿cómo puede decir acá Ageo que la gloria postrera sería mayor que la primera? Pues bien, mis amigos, no se equivocó Ageo. La gloria del templo no fue la hermosura del decorado de oro y de plata que le dio Salomón al primer templo. La gloria del segundo templo radicaba no en la hermosura del templo, sino en quién lo visitaría. Fue allí, a ese templo, al segundo templo de Jerusalén, aquel que tenía la piedra afuera, a ese templo, donde entró la gloria del Señor. Y la gloria del Señor se llama Yeshua el Mesías. Y en efecto, vuelvo al punto, los talmidim, los discípulos, le dijeron al Señor, mira los edificios y al templo. Y el Señor les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en efecto, el 9 de Av, otra vez esta fecha, el 9 de Av suele caer en agosto, septiembre, les dije yo, en el calendario de ustedes, pero en el calendario judío es una fecha fija. El 9 de Av es una fecha muy lamentable para el pueblo judío. En esa fecha, Dios castigó a la nación y determinó que vagaríamos 40 años en el desierto. Esa misma fecha fue cuando Corés entró, por haber rebelado contra Dios, agarró y se abrió la tierra y se lo tragó.
En esa misma fecha, Moisés recibió la sentencia de no entrar a la tierra prometida. En esa misma fecha se destruyó el primer templo de Jerusalén, el 9 de Av. El 9 de Av sirvió también como fecha para la destrucción del segundo templo. El 9 de Av fue ordenada la expulsión de los judíos de España. El 9 de Av comenzó la Inquisición. El 9 de Av comenzó el Holocausto nazi. El 9 de Av, en el calendario judío, marca las más grandes desgracias de la historia de Israel. Por eso, cuando llega ese día, nosotros los judíos nos sacamos los zapatos y entramos descalzos a la sinagoga y nos echamos ceniza o polvo en la cabeza y todo el día leemos el libro de las Lamentaciones, recordando la destrucción y el dolor de nuestro pueblo. Ese 9 de Av del año 70 después de Cristo entró el emperador Tito del Imperio Romano y arrasó la ciudad de Jerusalén y la destruyó. Ese día fue destruido el segundo templo de Jerusalén, arrasado por completo, arrasado totalmente. A la ciudad de Jerusalén le cambiaron el nombre, la dejaron de llamar Jerusalén y los romanos le pusieron como nombre Aelia Capitolina. Y a la tierra de Israel le cambiaron otro nombre, le pusieron el nombre de Filistim, tierra de filisteos o tierra de palestinos. Después se los llamó Palestina. Cuando ustedes dicen Palestina, ustedes cometen un error, que es horror, diría yo, porque quieren desjudaizar a la nación de Israel. Cuando ustedes mencionan Palestina, están diciendo que Israel no existe y ponen en duda su propia fe. Así de sencillo es. Los romanos le cambiaron el nombre. Los romanos, cuando los romanos incendiaron Jerusalén, tal era su regocijo que gritaban, yep, yep, hurra. Jerusalén está perdida, Jerusalén está perdida, yep, yep, hurra. Y ellos se vanagloriaron porque destruyeron la ciudad más importante del mundo y se llevaron como trofeo el candelabro, la menorá. Se lo llevaron como un trofeo hasta el Vaticano. ¿Cómo se llamaba? Juan Pablo II devolvió lo que nos pertenecía a nosotros, ¿no? Se acordó de devolvernos, más bien. Después de unos siglos, casi 2000 años tardaron en devolvernos lo que nos pertenecía, el candelabro. Pero Jerusalén en aquella destrucción quedó arrasada por completo. Y los judíos fuimos desperdigados por toda la tierra. Pero en esta historia fascinante de Jerusalén tengo que mencionar algo. Les dije hace un momento, el Corán, el libro de la religión musulmana, que aglutina a 1000 millones de musulmanes, 700 millones de árabes y 4 millones de palestinos, en el Corán jamás figura la palabra Jerusalén. Curiosamente, la Biblia la menciona en 800 oportunidades, 600 veces en el Antiguo Testamento y 200 veces en el Nuevo aparece la palabra Jerusalén. En el Corán, nunca. Curiosamente, Jerusalén, para el mundo musulmán, hoy se ha convertido en el tesoro, en el trofeo por el cual combatir. ¿Pero por qué? Ahora me entenderá. Cuando Jerusalén es destruida en el año 70 después de Cristo, los judíos somos dispersados, viene el califa Omar, el segundo califa después de Mahoma. En el siglo VII, el califa Omar ordena construir la mezquita de la roca, el domo de la roca. Cuando ustedes miran las imágenes de Jerusalén, lo primero que van a ver es una cúpula dorada. La primera imagen que uno ve de Jerusalén en televisión es una cúpula dorada, que está colocada justo sobre la roca sobre la cual algún día Dios fundó el mundo, sobre la cual Abraham iba a sacrificar a Isaac, aunque los musulmanes dicen que el que iba a ser sacrificado era Ismael y no Isaac. Allí, dicen los musulmanes, el profeta Mahoma se paró y ascendió en un caballo blanco al cielo. Curiosamente, ese relato tampoco aparece en el Corán. Lo que sí está escrito es que el Mesías que vive para siempre subió desde el Monte de los Olivos al cielo. Yeshua subió. Él sí ascendió a los cielos. Y en esta semana quiero aprovechar en este acápite una tropa de sinvergüenzas y blasfemos con fines económicos, empresariales y de marketing se han dado a la tarea de tratar de destruir nuestra fe. Decir no solamente que encontraron una tumba, sino pretender aseverar que Yeshua no resucitó. Decir que encontraron el cadáver de Yeshua el Mesías.
Realmente es una cosa que abochorna. A tal grado la maldad del ser humano, a causa de verse multiplicado la maldad, el amor a Dios se ha enfriado, el respeto a lo sagrado ha quedado por el piso. Si Jesucristo no hubiera resucitado, dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 14, dice: y si Cristo, si Yeshua el Mesías no resucitó, vana es nuestra predicación, inútil también nuestra fe, y estamos perdidos en nuestros pecados, somos hallados falsos testigos de Dios. Hermanos, el nacimiento de Jesús no es la fecha importante para celebrar, sino la resurrección. La resurrección es la clave de la fe. Ahora entendamos por qué Jerusalén es santa, no para los judíos ahora, sino para aquellos que creemos en Yeshua como Mesías. Para el cristianismo es una ciudad santa porque allí murió y resucitó el Mesías. Yeshua se distingue de los demás profetas de la historia por dos cosas claves. La primera, porque fue el único que habló y dijo: yo soy Dios, y demostró serlo. En todos los juicios de la historia, en cualquier juicio, en cualquier causa penal o civil, el juez juzga los hechos de los cuales se lo acusan al imputado. Se juzgan hechos. El único juicio en la historia donde no se juzgaron los hechos, sino la identidad del imputado, es el juicio del Mesías. A Jesús nadie lo pudo culpar de algo que haya hecho o hubiera dejado de hacer. A Jesús lo sentenciaron a muerte no por haber hecho algo, sino por haber dicho algo. ¿Y qué dijo? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Yo soy. Eso dijo él. ¿Usted lo ha dicho? Bien, usted lo ha dicho. Sí, eso soy. Blasfemia, dijo. Y se rasgaron las vestiduras. Se rasgaron las vestiduras y luego se rasgó el velo del templo. Las dos cosas se rasgaron. Cuando estaba escrito en Deuteronomio que el sumo sacerdote no debe romperse nunca las vestiduras, se las rompió. Y después el velo lo rompió Dios. Y quiero decirles una cosa clara acerca del velo. Cuando el velo que dividía el lugar santo del Santísimo se rompió de arriba para abajo, no de abajo para arriba para creer que un hombre lo partió. Segundo, se partió justo por la mitad, eso solamente Dios lo hubiera hecho. Y tercero, cuenta la historia judía que 3 bueyes jalando de cada lado no podían romper el velo. Solo Dios pudo haber roto ese velo. Y lo rompió para que ahora todos podamos acceder hasta el trono de la gracia. Yeshua abrió paso. Pero no solamente fue su muerte para darnos vida, sino su resurrección. Si tú creyeres en tu corazón que Yeshua es el Señor y confesares con tu boca que murió y resucitó, serás salvo. Pero cuando uno dice que Yeshua no resucitó y que encontraron el cadáver de Jesús, a más de cometer una blasfemia, resucitó muerto, sino que él mismo se levantó de entre la muerte, de entre la tumba al tercer día, y reina por siempre. Y en segundo lugar, Yeshua constituyó un pueblo, la iglesia. Y por más que el infierno y las puertas del Hades se nos vuelvan a levantar en este siglo para hacernos creer que el cadáver de Jesús está ahí, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nunca lo harán. Jamás. Nosotros somos invencibles. Porque nosotros estamos con el Señor. Y el que está con Cristo es más que un vencedor. Y hoy lamento mucho que esta doctrina diabólica de pretender hacer creer que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena, yo decía el otro día en el programa con el pastor, si es de que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y se casó y tuvo hijos, ¿por qué la Biblia no registra ese matrimonio? ¿O es que me van a decir que no era necesario casarse? ¿Están diciendo que Jesús era un fornicario? ¿Que no necesitaba casarse? ¿Eso es lo que pretenden decir estos blasfemos? Aparentemente sí. Claro, no, Jesús no necesitaba casarse, tuvo relaciones con María Magdalena y tuvo descendencia y ahí está el cadáver. Perversos, malvados, gente que no tiene respeto por los santos. Lo triste de esto es de que esta mentira se ha inundado por el mundo entero. Los católicos el otro día me hablaban emocionados: ha encontrado la tumba de Jesús, ha escuchado, han encontrado la tumba de Jesús. Yo les decía: usted es capaz de creer que Jesús tuvo hijos con María Magdalena, pero ustedes católicos perversos no son capaces de creer que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Eso sí lo ponen en duda, cuando está escrito en la Biblia que Jesús tuvo hermanos y hermanas, pero los católicos no quieren creerlo. Eso no quieren creer. No quieren creer lo que está escrito, pero prefieren creer semejante blasfemia y barbaridad. Jesús fue tentado
La samaritana lo tendó. Le dijo, vamos a sacar agua del pozo de allá, le dijo. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Qué tenía que ver el agua con el marido ahí? Nada. ¿Y por qué cree que le preguntó? Y dijo, no, no tengo marido. Le dijo. Seguía insistiendo la mujer. Ante eso Jesús le dijo, claro, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Y ahora qué quieres conmigo? Eso fue lo que pasó. En honor a la verdad, eso fue lo que pasó. La samaritana lo estaba tentando. Lo estaba tentando y el Señor le dijo, ven, llama a tu marido. Nada tenía que ver el marido en la charla, usted seguramente pensará, sí tenía mucho que ver. Lo tentó y el Señor no pecó. El Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él nunca pecó. Aseverar que Jesús tuvo descendencia con María Magdalena es una blasfemia. El Mesías Yeshua cierra la dinastía de David. La dinastía de David gobierna la nación de Israel y el último rey de esa dinastía es el Mesías que reina para siempre. Él no iba a dejar herederos. Por tanto, en el Mesías acabó la dinastía. Él no tenía que dejar herederos. Por tanto, no iba a tener descendientes. Es absurdo pretender creer semejante blasfemia. Lo triste es que esta doctrina, esta blasfemia, se está regando por el mundo. Imagínese usted ir a predicar ahora a la India o a la China y decirle Jesús venció la muerte para que después nos digan en la cara y se nos diga, no, pero si la gente dice que encontraron la tumba. Hasta eso vamos a tener que explicar de nuevo. Para ir cerrando la parte final de la historia de Jerusalén, les diré algo. Hoy en día, volviendo al tema, si me lo permiten, esa mezquita de la Roca está ubicada en el lugar donde antes estaba el monte del templo. Allí donde se dieron lugar todos los acontecimientos que he venido mencionando, allí se levantará muy pronto un tercer templo judío. Muchos han especulado y han dicho que el pueblo judío, para poder reconstruir el templo de Jerusalén, tiene que destruir la mezquita. En estas semanas ha habido un conflicto terrible en Jerusalén. No sé si recordarán las noticias de la semana pasada, cuando se cayó un pedazo del Muro de los Lamentos, no del Muro de los Lamentos, de uno de los túneles que va al Muro de los Lamentos, y ahora el gobierno de Israel ha ordenado colocar un puente. No sé si recordarán, esta semana pasó eso, y los musulmanes reaccionaron con violencia al ver que los judíos empezaron a construir el puente. Pues ese lugar tan sagrado, de 180 toneladas con esa piedra ahí, es el lugar más disputado en el mundo entero. ¿Y qué ocurre? Yo he estado leyendo las noticias estos días y el gobierno de Israel ha recibido una petición formal de los rabinos judíos de una vez empezar la construcción del tercer templo de Jerusalén. Amados hermanos, la construcción del tercer templo se llevará a cabo. Esa es una prueba clara de que el anticristo ya está. Porque en ese templo el anticristo cometerá la abominación desoladora sentándose en el lugar santo y haciéndose llamar Dios. Yeshua dijo que cuando eso ocurra, los que estén en Israel, en Judea, huyan a los montes. Que ahí comenzaría la gran tribulación. Hermanos, Apocalipsis 11:2 da la respuesta a esto. Muchos dicen de que los judíos van a tener que derribar la mezquita árabe para construir el templo. Quiero aclararles algo. Nosotros los judíos fuera de la Biblia tenemos el Talmud. El Talmud son un código de leyes que también rigen la vida y el conducta de la nación de Israel. Y el Talmud prohíbe a los judíos destruir templo de otra religión. No puede destruirse. Los judíos no pueden destruir la mezquita. Pero lo que harán es construir al lado de la mezquita. Y Apocalipsis 11:2 lo demuestra, que no se destruirá la mezquita. Vea Apocalipsis 11, verso 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, en este caso a los musulmanes, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses, el tiempo de la gran tribulación. Acá ustedes pueden ver que la mezquita no será destruida y que el templo de Jerusalén será edificado junto a la mezquita árabe. ¿Cómo se hará esto? Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Los musulmanes están reclamando a Jerusalén como capital de un futuro Estado palestino, por las razones que ya he enunciado anteriormente. Israel cederá control de Jerusalén, sí lo hará, aunque si bien Jerusalén es la capital eterna e indivisible del Estado de Israel, lamentablemente los líderes políticos de Israel entregan territorio a cambio de paz. Más tierra, más tierra, más tierra y nada de paz, nada de paz, nada de paz. La política de territorio por paz es un fraude que no hará otra cosa que preparar las condiciones que desde ya están listas para el surgimiento de un falso Mesías en la nación de Israel llamado el Anticristo. Está convirtiendo en el conflicto mundial en el centro y el foco de todos los enredos políticos y diplomáticos. En estos días ha salido ya a nivel internacional
una moción política que está encausada por el gobierno norteamericano, y les voy a decir abiertamente, la guerra contra Irán y contra Siria parece ser imparable. Estamos a la vuelta de una nueva guerra. Hermanos míos, nadie sabe cuándo es el arrebatamiento de la iglesia, no existen fechas ni horas, pero estamos cerca. Hermanos míos, Jerusalén es la ciudad más importante del mundo. La Biblia llama a Jerusalén ciudad de Dios. Y eso nunca lo olviden. Jerusalén, más que pertenecerle a judíos, árabes o cristianos, le pertenece a Dios. Yeshua el Mesías dijo, no juren por el cielo porque es el trono de Dios. No juren por la tierra porque es el estrado de Dios. Y no jurarán por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, y ese gran rey es el Mesías. Allí, por esa ciudad que se derramaron tantas gotas de sangre, litros y litros de sangre, se está creando un nuevo conflicto. Jerusalén se va a convertir en el conflicto mundial para el tiempo final de la historia. Zacarías capítulo 12 es el que mejor describe esto, por favor. Veamos Zacarías 12. Se habla de eso del Mesías. Hermanos míos, el tiempo se está agotando. Estamos viviendo un oleaje de violencia internacional y de desestabilización diplomática. El Oriente Medio y Jerusalén en especial se han colocado en el ojo de la tormenta. Jerusalén se convertirá en el peor dolor de cabeza para la humanidad de aquí a un tiempo. Y ya está comenzando a hacerlo. He aquí que yo pongo a Jerusalén, Zacarías 12:2, por una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Vea usted que no dice Palestina, dice Judá. En el sitio contra Jerusalén. Los pueblos de alrededor rodeando a Jerusalén, causando problemas por Jerusalén. En aquel día, verso 3, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que la cargaran serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén. Hermanos míos, la Primera Guerra Mundial tuvo por objetivo evitar el crecimiento de la comunidad judía en Europa. La Segunda Guerra Mundial tuvo por objetivo acabar con los judíos en el mundo, en el Holocausto nazi. La Tercera Guerra Mundial, que es inevitable, tendrá por objetivo la conquista de Jerusalén y la destrucción eterna del pueblo judío. No lo conseguirán, porque el Dios de Israel intervendrá enviando al Mesías. En Zacarías capítulo 14, verso 2 lo dice. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y sacada las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después de esto saldrá el Señor, saldrá del cielo. Como el Apocalipsis 19 también lo dice, que el cielo se abrió y un jinete en caballo blanco vino cabalgando, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán los pies del Señor en aquel día sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por la mitad. Este será un momento glorioso, marca el regreso del Mesías, pero Jerusalén vivirá tal momento de dolor que una bomba nuclear de una potencia jamás antes vista estallará en Jerusalén minutos antes de que el Mesías ponga los pies sobre la ciudad santa. Vea 14:12 de Zacarías. Zacarías 14:12 dice que esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearen contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando aún sobre sus pies, y se consumirán en sus cuencas, en las cuencas, sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Una bomba nuclear de una potencia impresionante, jamás antes vista, detonará minutos antes de que el Mesías baje a la tierra. Los ángeles bajarán y se enfrentarán al anticristo y sus soldados. Estos días el anticristo habrá provocado la campaña del Armagedón, la más grande de todas las batallas. Cuando Napoleón Bonaparte estaba en Tierra Santa y observó el valle de Josafat o valle de Jarmegidó, el valle de Armagedón, Napoleón dijo: si yo tuviera la potestad de reunir a todos los ejércitos del mundo en este lugar, los vencería, porque este es el lugar ideal para ganar una batalla. En ese lugar David mató a Goliat. En ese lugar Débora y Barak juzgaron a la nación de Israel. En ese mismo lugar el Mesías acabará con el anticristo. Pero no será un momento fácil para Jerusalén,
no será un momento fácil para la nación de Israel y para el pueblo judío. Será el momento más terrible en la historia de mi pueblo. Oigan bien, ni todo el sufrimiento unido del pueblo judío se compara con los días futuros de Israel. Escuchen bien. Ni todo el sufrimiento unido de la historia de Israel se compara con los días que se esperan. Hermanos, lo más triste es de que en esos días muchos cristianos tibios también tomarán parte, si no se van en el arrebatamiento. La ciudad se verá rodeada por todas las naciones. El anticristo reunirá a todas las naciones del mundo y se enfrentará a los chinos en la batalla del Armagedón. Chinos, 200 millones de soldados que cruzarán el Éufrates en Irak, según Apocalipsis, llegarán a Israel y el anticristo con todas las naciones le saldrá al encuentro y estallará una pelea entre ellos e Israel en medio. Ese momento la desesperación será tan grande para los judíos que el pueblo judío en su desesperación gritará el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En la nación de Israel gritará el Salmo 121, alzará los ojos a los montes. Será tan grande la desesperación que Israel hará detonar una bomba nuclear para tratar de salvarse de semejante guerra, porque los dos enemigos tendrán el común no solo de destruirse entre ellos, sino de destruirnos a nosotros los judíos. En ese momento el Señor intervendrá y responderá el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan los pueblos y los pueblos consultan cosas vanas contra el Señor y contra el Mesías? El Señor se reirá de ellos y los turbará con su ira. Y ahí el Mesías bajará a Jerusalén. Bajará a Jerusalén el Mesías cuando haya estallado esa bomba nuclear. Y ese momento el Mesías reinará, bajará a Jerusalén, ordenará. Va a haber un enfrentamiento, no me quiero anticipar, no quiero correr en esto. Será un momento tan terrible para la nación de Israel que los ángeles del cielo bajarán. Dice la Biblia en el Apocalipsis que el Señor vendrá con los ejércitos celestiales, o el mismo Jesús dijo que vendrá con los ángeles del cielo para separar trigo de cizaña. Los ángeles bajarán y se enfrentarán al anticristo y sus soldados. El anticristo le dirá a los chinos: dejemos de pelear entre nosotros, que el enemigo en común está bajando. Y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero le vencerá. Y ese momento pelearán contra el Cordero y el Cordero enviará a sus ángeles. Y sus ángeles destruirán a los ejércitos del anticristo y al ejército chino. Los destruirán en Jerusalén y los pisotearán. Dice de que la sangre se regará por 320 kilómetros a la redonda. Y habrá tal mortandad, dice que las carnes de ellos servirán para que los animales se sacien. Y habrá un gran banquete en Israel, porque todos los animales vendrán a saciarse de la carne de esos soldados, de todas las naciones que estarán en Jerusalén. Y 2/3 partes de la humanidad desaparecerán en ese día, porque tal será la potencia de la reacción nuclear de esa bomba, que acabará con 4 de 6 personas que estén vivas en la tierra. 4 de cada 6 morirán en ese día, en la tierra. El mundo quedará prácticamente sin habitantes, pero el Mesías bajará, salvará a la nación de Israel, y los judíos lo verán bajar al Mesías y le mirarán al que traspasaron. Y ese momento la nación de Israel se convertirá por completo, y todos los judíos del mundo reconocerán a Yeshua como el Mesías, para que se cumpla que todo Israel será salvo. Todo Israel se salvará. Llegará el día en el cual nosotros dejemos de ser un remanente. Hoy en día, por cada 200.000 de ustedes, solo un judío se convierte. Ese es el promedio, 200.000 a uno, si no es más. Pero en aquel día todos los judíos reconocerán a Yeshua como el Mesías, el Rey de Israel. Y sabe, ahí comenzará el fin del gobierno humano para dar paso al reino de Dios. El anticristo y el falso profeta serán lanzados a un lago de fuego. El diablo será amarrado en el abismo. Y las naciones que atacaron a Israel perecerán. Y el Señor separará trigo de cizaña. El trigo entrará al reino de Dios y la cizaña al fuego. Y la iglesia regresará desde el cielo. Primero bajará el Señor a agarrar al anticristo, los ángeles a pelear contra las naciones que ataquen a Israel, y cuando ya la cosa esté en paz, bajará la esposa del Cordero, la iglesia, bajará a la tierra y gobernaremos 1000 años este planeta. Y luego la nueva Jerusalén bajará a la tierra. Bajará la nueva Jerusalén, y la iglesia, con cuerpo glorificado,
gobernará a los que hayan sobrevivido a los 7 años de tribulación, gobernará a aquellos que todavía tengan cuerpo mortal y hayan sobrevivido. Esos que tengan cuerpo mortal entrarán al milenio y se reproducirán, ellos se reproducirán, pero los de la iglesia con cuerpo glorificado gobernarán y no se podrán reproducir, y gobernaremos 1000 años la tierra. En esos 1000 años el gobierno tendrá su centro en Jerusalén, el Mesías Yeshua gobernará el mundo por 1000 años desde Jerusalén, el rey David gobernará la nación de Israel y los profetas juzgarán a los 12 apóstoles a las 12 tribus como Jesús prometió, y la iglesia gobernará las naciones. Amados hermanos, esa es la esperanza para Jerusalén y para la iglesia. Yo quiero invitarlos en este momento a que todos ustedes, en este momento de su vida y de su historia, tengan la bondad de acordarse de algo. Hay una llave para entrar al corazón de Dios y se llama Jerusalén. Cuando ustedes oran por la paz de Jerusalén, no están pidiendo que el anticristo venga a firmar la paz, están pidiendo que el reino de Dios venga a la tierra. Porque solamente habrá paz en el mundo cuando haya paz en Jerusalén. Y solamente habrá paz en Jerusalén cuando Yeshua HaMashiach reine para siempre. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Y nos echamos ceniza o polvo en la cabeza y todo el día leemos el libro de las Lamentaciones, recordando la destrucción y el dolor de nuestro pueblo. Ese 9 de Av del año 70 después de Cristo, entró el emperador Tito del Imperio Romano y arrasó la ciudad de Jerusalén y la destruyó. Ese día fue destruido el segundo templo de Jerusalén, arrasado por completo, arrasado totalmente. A la ciudad de Jerusalén le cambiaron el nombre, la dejaron de llamar Jerusalén y los romanos le pusieron como nombre Aelia Capitolina. Y a la tierra de Israel le cambiaron otro nombre, le pusieron el nombre de Filistim, tierra de filisteos o tierra de palestinos. Después se lo llamó Palestina. Cuando ustedes dicen Palestina, ustedes cometen un error, que es horror, diría yo, porque quieren desjudaizar a la nación de Israel. Cuando ustedes mencionan Palestina, están diciendo que Israel no existe y ponen en duda su propia fe. Así de sencillo es. Los romanos le cambiaron el nombre. Los romanos, cuando los romanos incendiaron Jerusalén, tal era su regocijo que gritaban, yep, yep, hurra. Jerusalén está perdida, Jerusalén está perdida, yep, yep, hurra. Y ellos se vanagloriaron porque destruyeron la ciudad más importante del mundo y se llevaron como trofeo el candelabro, la menorá. Se lo llevaron como un trofeo hasta el Vaticano. ¿Cómo se llamaba? Juan Pablo II devolvió lo que nos pertenecía a nosotros, ¿no? Se acordó de devolvernos, más bien, después de unos siglos. Radicaba no en la hermosura del templo, sino en quién lo visitaría. Fue allí, a ese templo, al segundo templo de Jerusalén, aquel que tenía la piedra afuera, a ese templo donde entró la gloria del Señor. Y la gloria del Señor se llama Yeshua el Mesías. Y en efecto, vuelvo al punto, los talmidim, los discípulos, le dijeron al Señor, mira los edificios y al templo. Y el Señor les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en efecto, el 9 de Av, otra vez esta fecha, el 9 de Av suele caer en agosto, septiembre, les dije yo, en el calendario de ustedes, pero en el calendario judío es una fecha fija. El 9 de Av es una fecha muy lamentable para el pueblo judío. En esa fecha, Dios castigó a la nación y determinó que vagaríamos 40 años en el desierto. Esa misma fecha fue cuando Corés entró, por haber rebelado contra Dios, agarró y se abrió la tierra y se lo tragó. En esa misma fecha, Moisés recibió la sentencia de no entrar a la tierra prometida. En esa misma fecha, se destruyó el primer templo de Jerusalén, el 9 de Av. El 9 de Av sirvió también como fecha para la destrucción del segundo templo. El 9 de Av fue ordenada la expulsión de los judíos de España. El 9 de Av comenzó la Inquisición. El 9 de Av comenzó el holocausto nazi. El 9 de Av, en el calendario judío, marca las más grandes desgracias de la historia de Israel. Por eso, cuando llega ese día, nosotros los judíos nos sacamos los zapatos y entramos descalzos a la sinagoga.
Curiosamente, esto es lo que profetizó el rey David cuando dijo: la piedra que los edificadores desecharon era la cabeza del ángulo. Ellos ignoraban que al hacer eso estaban cumpliendo una profecía lanzada por el mismo rey David, quien anunció que el segundo templo sería reconstruido, pero junto a la piedra y no alrededor de la piedra, que se llama piedra del fundamento, de la cual fue fundado el mundo, de la cual ya hemos hablado en su momento. Esa piedra tiene un valor preponderante para la historia de Israel. El segundo templo fue construido junto a esa piedra, pero no obstante el profeta Ageo habló de ese segundo templo. Y dijo Ageo lo siguiente en el capítulo 2: haré temblar a las naciones y vendrá el anhelado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¿Cuál casa? El segundo templo de Jerusalén. Así ha dicho Adonai de los ejércitos: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa, del segundo templo de Jerusalén, el primero fue el de Salomón, el segundo fue el de Nehemías, Esdras y demás, será mayor que la primera, ha dicho el Señor, y daré shalom en este lugar, daré paz, dijo el Señor. Quiero que me entiendan esto. ¿Cómo puede ser posible que acá Ageo, de parte de Dios, anuncie que la gloria postrera del segundo templo sería mayor que la primera, cuando todos sabemos, históricamente, que el templo de Salomón fue el templo más hermoso que existió en Israel, y que el templo que narra Ageo fue un templo bonito, pero no hermoso como fue el primero? Entonces, ¿cómo puede decir acá Ageo que la gloria postrera sería mayor que la primera? Pues bien, mis amigos, no se equivocó Ageo. La gloria del templo no fue la hermosura del decorado de oro y de plata que le dio Salomón al primer templo. La gloria del segundo templo, un 9 de Av, que equivale al 6 de agosto más o menos del año 586, los babilonios destruyeron el primer templo de Jerusalén. Fue arrasado el templo de Jerusalén. Pero luego de eso, el pueblo judío estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Babilonia es la actual Irak, la tierra donde hoy en día se vive un verdadero polvorín bélico que amenaza contagiar a todo el mundo y la región. Allí el pueblo judío estuvo cautivo 70 años. Esos 70 años no había templo en Jerusalén. Luego de esos 70 años, los judíos regresamos a Tierra Santa. Y en la época de Nehemías, Esdras, Ageo, Malaquías y otros más, se edificó un segundo templo en la ciudad de Jerusalén. La reconstrucción del segundo templo, descrita por muchos profetas. Ese templo de Jerusalén, pero tuvo algo muy curioso, ¿sabe usted? Cuando llegaron los judíos de Babilonia, vieron la piedra de 180 toneladas sobre el monte Moriah, cuenta la historia judía, no la Biblia, esto está en la historia de Israel, y vieron que esa piedra era gigantesca. Muchos dijeron: ¿y esta piedra qué hace acá? Ignorantes de lo que antes había ocurrido en ella, tal vez. E intentaron remover la piedra y se dieron cuenta que si movían esa piedra de 180 toneladas, todo el monte se venía abajo. Escuche bien. Entonces, los sabios, entre comillas, de aquel tiempo, decidieron construir el segundo templo de Jerusalén, no alrededor de la piedra como el primer templo, sino que decidieron construir el segundo templo de Jerusalén junto a la piedra, junto a la piedra. Casi 2000 años tardaron en devolvernos lo que nos pertenecía, el candelabro. Pero Jerusalén en aquella destrucción quedó arrasada por completo, y los judíos fuimos desperdigados por toda la tierra. Pero en esta historia fascinante de Jerusalén tengo que mencionar algo. Les dije hace un momento, el Corán, el libro de la religión musulmana, que aglutina a 1000 millones de musulmanes, 700 millones de árabes y 4 millones de palestinos, en el Corán jamás figura la palabra Jerusalén. Curiosamente, la Biblia la menciona en 800 oportunidades, 600 veces en el Antiguo Testamento y 200 veces en el Nuevo aparece la palabra Jerusalén. En el Corán, nunca. Curiosamente, Jerusalén, para el mundo musulmán, hoy se ha convertido en el tesoro, en el trofeo por el cual combatir. ¿Pero por qué? Ahora me entenderá. Cuando Jerusalén es destruida en el año 70 después de Cristo, los judíos somos dispersados, viene el califa Omar, el segundo califa después de Mahoma. En el siglo VII, el califa Omar ordena construir la mezquita de la roca, el domo de la roca. Cuando ustedes miran las imágenes de Jerusalén, lo primero que van a ver es una cúpula dorada.
la primera imagen que uno ve de Jerusalén en televisión es una cúpula dorada, que está colocada justo sobre la roca sobre la cual algún día Dios fundó el mundo, sobre la cual Abraham iba a sacrificar a Isaac, aunque los musulmanes dicen que el que iba a ser sacrificado era Ismael y no Isaac. Allí, dicen los musulmanes, el profeta Mahoma se paró y ascendió en un caballo blanco al cielo. Curiosamente, ese relato tampoco aparece en el Corán. Lo que sí está escrito es que el Mesías que vive para siempre subió desde el Monte de los Olivos al cielo.